Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración profunda de nuestra vecina cósmica, la Luna. Analizaremos su historia, desde ese origen tan violento hasta el papel crucial que juega para la vida aquí, en la Tierra. Y claro, miraremos al futuro, las complejidades de volver para quedarnos. Tenemos fuentes de todo tipo, geofísica, astropolítica, de todo un poco. La idea es entender mejor cómo este cuerpo que nació de un choque tremendo, no solo, digamos, moldeó el planeta y permitió la vida compleja, sino que ahora se perfila como un punto estratégico, ¿no? Para lo que viene para la humanidad. Exacto. Vamos a ir desde esa hipótesis del impacto gigante, que es la más aceptada para su formación, hasta cómo nos estabiliza el clima. Algo que, la verdad, apenas empezamos a comprender del todo. Y claro, entraremos en los desafíos, los tecnológicos que son enormes, y también las tensiones geopolíticas que ya se están viendo, ¿no? Con estos planes de tener presencia humana allá arriba de forma sostenible. Muy bien, entonces prepárense. Va a ser un recorrido por esa relación tan íntima entre la Tierra y la Luna. Una danza cósmica con efectos enormes en nuestro pasado y, bueno, en nuestro futuro. Arranquemos por el principio. Ese nacimiento tan impactante. La teoría que domina es la del impacto gigante. Habla de un protoplaneta, Theia del tamaño de Marte más o menos, que chocó con la Tierra primitiva. Hace... ¿cuánto? 4.500 millones de años. Pero no fue un choque de frente, ¿verdad? Las simulaciones dicen que la forma del impacto fue crucial. Así es. Los modelos más nuevos, los astrofísicos, sugieren que tuvo que ser un impacto como tangencial, casi de refilón, y con una energía muy particular. Esa geometría, digamos, fue lo que permitió que muchísimo material, sobre todo del manto de Theia y de la prototierra, saliera disparado, pero quedara en órbita. Y con el tiempo, se fue juntando hasta formar un satélite enorme, inusualmente grande para un planeta como el nuestro. ¿Y si hubiera sido distinto? Un choque más directo, por ejemplo. Pues probablemente, si hubiera sido muy directo o con menos energía, se hubieran formado anillos de escombros, quizá como los de Saturno. Esos escombros habrían terminado cayendo de nuevo a la Tierra o se hubieran formado lunas mucho más pequeñas. No tendríamos esta luna tan grande. Incluso hay otra idea más reciente, la de la sinestia. Esa lleva la violencia a otro nivel. Propone un choque tan energético que vaporizó gran parte de los dos cuerpos. Imagínate una estructura gigante, caliente, girando, como una rosquilla enorme de roca vaporizada. Y dentro de esa nube, ahí se habría condensado la luna. Cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? Tanta destrucción dando origen a algo que vemos tan sereno en el cielo. Por las dos teorías, el impacto tangencial o la sinestia, apuntan a lo mismo. Nuestra luna es rara. Es muy grande en comparación con su planeta. La mayoría de las lunas del sistema solar son o mucho más chicas o, asteroides capturados. Como Phobos y Deimos, las de Marte, que son pequeñitas. Justo. Se piensa que Marte también tuvo impactos fuertes en su juventud, pero por alguna razón la geometría del choque, la energía, no se sabe bien, pues no terminó con una luna grande que la estabilizara, como la nuestra. Nuestra luna, en cierto modo, es parte de lo que hace tan especial a la Tierra. Y esa especialidad va mucho más allá de lo estético. Su tamaño, su cercanía, son básicas para que la Tierra sea habitable, empezando por la estabilidad del eje, ¿no? Precisamente, la luna funciona como un ancla gravitacional. Es indispensable. Mantiene la inclinación del eje terrestre, lo que llamamos oblicuidad, bastante estable. Ahora está en unos 23.5 grados y lo hace con una especie de torsión gravitatoria constante que como que amortigua los tirones de otros planetas, de Júpiter, de Saturno. Entiendo. ¿Y si no tuviéramos esa ancla, qué pasaría? Las simulaciones por computadora, que modelan esas interacciones gravitatorias tan complejas por millones de años, son muy claras. Sin la Luna, la inclinación del eje de la Tierra variaría de forma caótica. Podría ir desde casi 0 grados hasta casi 90. Uf, eso significaría cambios de clima terribles. Exacto. Glaciaciones globales casi instantáneas, seguidas de periodos de calor extremo. Un clima así de inestable haría casi imposible que evolucionara la vida compleja, la que conocemos. Nuestra estabilidad climática, la que permitió que estemos aquí,
es en gran medida un regalo de la Luna. No es algo que la Tierra tuviera por sí sola. Entonces, esta interacción no solo nos dio la Luna, sino que activamente mantiene el ambiente para la vida. Hablemos de otra cosa obvia de esa interacción, las mareas, que son más que subidas y bajadas del mar en la playa. Muchísimo más. Son la prueba visible de la gravedad diferencial. La Luna tira más fuerte del lado de la Tierra que está más cerca y menos del lado opuesto. Y como la Tierra gira sobre su eje mucho más rápido cada 24 horas, de lo que la Luna le da la vuelta cada 27 días y pico, esos bultos de agua, de las mareas, se arrastran un poquito por delante de la línea Tierra-Luna. O sea, esa masa de agua se adelanta un poco a donde está la Luna en el cielo. Correcto. Y esa protuberancia de agua adelantada tiene masa y, por lo tanto, gravedad propia. Ejerce un tirón chiquito, pero constante, sobre la Luna, y la acelera un poco en su órbita. Como resultado, la Luna gana energía orbital y, poquito a poquito, se va alejando de la Tierra. Claro, y como todo tiene un precio en física, la Tierra tiene que pagar por empujar a la Luna, ¿no? Así es. Es la conservación del momento angular. La fricción de esas masas enormes de agua moviéndose sobre el fondo del mar y chocando con las costas, eso disipa energía de la rotación de la Tierra. Funciona como un freno. Muy, muy lento, pero constante. Es una transferencia. La Tierra pierde momento de rotación, la Luna gana momento orbital. Y lo increíble es que esto no es solo teoría, lo medimos, con una precisión asombrosa. Sí, gracias a los retroreflectores láser, los que dejaron las misiones Apolo en la Luna hace ya más de 50 años. Se disparan láseres muy potentes desde observatorios aquí en la Tierra hacia esos espejos y se mide exactamente cuánto tarda la luz en ir y volver. Y así sabemos que la Luna se aleja, unos 3.8 centímetros cada año. 3.8 centímetros, lo que crecen las uñas, más o menos. Suena nada, pero en tiempo geológico, las consecuencias deben ser enormes. Se acumulan, claro. La consecuencia directa es que los días en la Tierra son cada vez más largos. Imperceptible en una vida, pero real. Hace cientos de millones de años el día era mucho más corto. Y si proyectamos esto a un futuro lejísimísimo, bueno, llegará un punto en que la rotación de la Tierra se frene tanto que se sincronice con la órbita de la Luna. Un día terrestre durará lo mismo que un mes lunar actual. Unos 29 días y medio de los nuestros. Una sincronización total, como la Luna ya hace con nosotros, que siempre nos muestra la misma cara. Exacto. Aunque, qué ironía, este mismo proceso que alarga los días también implica que, a escalas de tiempo todavía mayores, la influencia estabilizadora de la Luna sobre nuestro eje irá disminuyendo. Y no olvidemos el impacto biológico de las mareas. Crearon la zona intermareal, ese ecosistema de las costas que sube y baja. Se cree que fue clave para la evolución temprana. Y bueno, también está el potencial para energía mareomotriz, aunque se necesitan condiciones muy específicas, desniveles de más de 5 metros para que sea viable. Y esa misma danza de la gravedad, la que causa las mareas y aleja a la Luna, también nos da otro espectáculo. Los eclipses solares. Esa alineación casi perfecta es otra consecuencia geométrica fascinante. Lo es. Una maravilla de la mecánica celeste, la verdad. Un eclipse solar pasa cuando la Luna se pone justo entre la Tierra y el Sol, desde nuestro punto de vista. Proyecta su sombra sobre una parte del planeta. La sombra tiene un centro muy oscuro, la umbra, y una zona más tenue alrededor, la penumbra. Y si uno tiene la suerte de estar justo en la franja donde cae la umbra, ¿ve la totalidad? Correcto. La clave es si la punta de ese cono de sombra, la umbra, llega a tocar la superficie. Si llega, el Sol se oculta por completo. Pero la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, es elíptica. A veces la Luna está más lejos, en el apogeo. Y en ese caso, se ve un poquito más chica en el cielo, más chica que el Sol. Justamente, si la alineación ocurre cuando la Luna está más lejos, su disco no tapa completamente al Sol. La punta de la umbra no llega a la Tierra. Lo que se ve es un anillo brillante del Sol alrededor de la silueta oscura de la Luna. Es un eclipse anular, el famoso anillo de fuego. Y aquí volvemos a conectar con que la Luna se aleja. Esos 3.8 centímetros al año significan que, muy despacio para nosotros, pero sin parar a escala geológica, el tamaño aparente de la Luna en el cielo disminuye.
O sea que los eclipses solares totales son un fenómeno temporal en la historia de la Tierra. Qué fuerte esa perspectiva. Geológicamente, sí. Llegará un momento, en muchísimos millones de años, en que la Luna estará tan lejos que su tamaño aparente siempre será menor que el del Sol. A partir de ahí solo habrá eclipses anulares o parciales. Los totales, imposibles. Vivimos como especie en una época cósmica privilegiada para ver la totalidad. Y más allá del espectáculo, los eclipses han sido herramientas científicas importantísimas. El de 1919 es quizá el mejor ejemplo de cómo un eclipse cambió nuestra forma de ver el universo. ¿Fundamental? Ese eclipse dio la primera oportunidad real para comprobar experimentalmente una de las predicciones más raras de la teoría general de la relatividad de Einstein que acababa de publicar. Se organizaron expediciones científicas. Las más famosas las lideró Arthur Eddington. Fueron a lugares donde el eclipse sería total, como Sobral en Brasil y la isla de Príncipe en África. ¿Y qué buscaban medir en esos pocos minutos de oscuridad? Einstein predecía que la gravedad no es una fuerza como decía Newton, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Si eso era cierto, la masa enorme del Sol debería curvar el espacio-tiempo a su alrededor. Por lo tanto, la luz de las estrellas lejanas que pasara muy cerca del borde del Sol debería seguir esa curvatura, desviarse un poquito de su camino recto. Algo que normalmente es imposible de ver por el brillo del Sol. Pero durante un eclipse total, con el Sol tapado por la Luna, sí se puede. Fotografiaron las estrellas cerca del Sol y compararon sus posiciones con las que tenían meses antes, cuando el Sol no estaba ahí. Y encontraron la desviación. La encontraron. Y la cantidad de desviación coincidía con lo que predecía Einstein, no con la física de Newton. Fue una confirmación espectacular. Eso lanzó a Einstein a la fama mundial y consolidó la relatividad general como nuestra nueva teoría de la gravedad. Transformó la cosmología. Un eclipse nos abrió los ojos a un universo diferente. De ese pasado que nos transformó, saltemos ahora al futuro. Volver a la Luna, pero esta vez pensando en quedarse, en una presencia más permanente. ¿Cuáles son los argumentos para volver? Empecemos por la logística, lo práctico. La cercanía es el factor número 1, sin duda. La Luna está a, 384.400 kilómetros de media. 1000 veces más lejos que la estación espacial, sí, pero sigue siendo nuestro vecino. Requiere mucha menos energía, lo que llamamos delta V, y menos tiempo de viaje para mandar misiones, carga, gente. Comparado con ir a Marte, por ejemplo. Funciona como un escalón intermedio, ¿no? Un campo de pruebas más accesible. Exactamente. Es el sitio ideal para probar y poner a punto las tecnologías que necesitamos para vivir y trabajar fuera de la Tierra de forma sostenible, sistemas de soporte vital de ciclo cerrado, generar energía, movernos por la superficie, construir hábitats, usar los recursos locales. Todo lo que hay que aprender antes de ir a viajes más largos y riesgosos como Marte. De hecho, el programa Artemis de NASA tiene muy clara esa filosofía. Aprender en la Luna para ir a Marte. También se habla de un argumento casi existencial, la supervivencia de la especie. Ciencia ficción es una motivación seria. Tener una o varias bases humanas autosuficientes fuera de la Tierra es como una póliza de seguro para la humanidad, da redundancia. Una alternativa si pasa una catástrofe global natural, como un asteroide, o causada por nosotros que amenace la civilización o la vida en la Tierra. La idea de no tener todos los huevos en la misma canasta cósmica. Justo eso. Y además, estos proyectos espaciales grandes suelen inspirar mucho a la sociedad, atraen talento a la ciencia, a la ingeniería, y son motores de innovación tecnológica, con beneficios que muchas veces llegan a otros campos. Y luego está el factor económico. La astroeconomía, como le dicen algunos. ¿De verdad hay recursos valiosos en la Luna que justifiquen esa inversión tan grande? Esa es la gran pregunta. La respuesta va a definir si esto es viable a largo plazo. Los dos recursos que más se mencionan son el agua y ciertos metales, como las tierras raras. El agua, que sabemos que existe como hielo en cráteres oscuros cerca de los polos, es crucial, no solo para beber o cultivar, sino porque se puede descomponer con electrólisis en hidrógeno y oxígeno.
que son los componentes del combustible de cohetes más eficiente. Exacto. Poder producir combustible allí mismo en la Luna cambiaría totalmente la economía de la exploración espacial. Reduciría muchísimo la necesidad de lanzar cantidades enormes y carísimas de combustible desde la Tierra. Haría las operaciones en la Luna y las misiones más allá mucho más baratas y sostenibles. Es quizás la clave de todo. Y luego están las tierras raras, que usamos en toda nuestra tecnología. Imanes, baterías, electrónica. Si se encuentran concentraciones que valga la pena explotar, el interés comercial de estados y empresas se va a multiplicar. Y ya pensando más a futuro, se habla de cosas como plantas de energía solar gigantes en la Luna para mandar energía a la Tierra, o usarla como base para fabricar cosas en baja gravedad y vacío, o como apoyo para minar asteroides. Todas esas son posibilidades que se barajan, sí. Aunque claro, dependen de que primero superemos los desafíos enormes de instalarnos y mantenernos allí. Exacto, porque vivir en la Luna no es nada fácil. Empecemos por el agua. Mencionaste que está en los polos, pero ¿qué tan fácil es sacarla? Es uno de los retos de ingeniería más grandes. Sí, hay hielo de agua en esos cráteres oscuros. La evidencia es sólida. Pero parece que las concentraciones son muy bajas. Está mezclada con el polvo lunar, el regolito, en porcentajes pequeños, quizás como en los desiertos más secos de la Tierra, o incluso menos. No es como encontrar un glaciar. Entonces, ¿cómo se extrae? ¿Con una pala? No, requiere tecnologías muy robustas de lo que se llama ISRU, utilización de recursos in situ. Hay varias ideas. Proyectos como LUEX, que financia la UE, exploran conceptos. Básicamente, robots que excavan ese regolito helado, lo calientan para que el hielo pase a vapor, se sublime, y luego capturan y condensan ese vapor para tener agua líquida. Son procesos que necesitan energía, maquinaria compleja, fiable, pero el esfuerzo vale la pena. Porque, como decíamos, cada litro de agua que se produzca allí ahorra lanzarlo desde aquí. Y sobre todo, abre la puerta a producir combustible localmente. Ese es el cambio de juego para que una base lunar sea sostenible. El otro gran desafío ambiental, quizás peor para los humanos, es la radiación. Sin duda, el peligro principal para la salud a largo plazo de la gente que esté allí. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera densa ni campo magnético global. Esas son las dos cosas que nos protegen aquí de la radiación del espacio. Los rayos cósmicos galácticos, partículas de altísima energía, que vienen de lejos, de supernovas, y también las erupciones solares, esas tormentas de partículas que expulsa el Sol. ¿Y de cuánta radiación hablamos en la superficie lunar? Es mucho peor que, digamos, en la estación espacial. Muchísimo peor. Sin blindaje, la dosis puede llegar a 540 rem por día. Para comparar, en órbita baja, en la estación espacial, que aún tiene algo de protección del campo magnético, el máximo es como 0.07 rem por día. Y aquí, en la superficie terrestre, la radiación natural de fondo es de media 0.0007 rem por día. La diferencia es brutal. Incluso en un sitio muy radiactivo como la Luna Europa de Júpiter, se calculan unos 8 rem al día. 540 es muchísimo. 540 rem diarios. Eso suena peligrosísimo. ¿Qué le hace al cuerpo? La exposición crónica a esos niveles aumenta muchísimo el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. También puede dañar el sistema nervioso, causar cataratas, otros problemas degenerativos. Y ojo, una erupción solar fuerte y repentina podría dar una dosis tan alta en poco tiempo que causaría la enfermedad aguda por radiación. Náuseas, vómitos, daño a la médula. Podría ser letal si no se refugian rápido en un sitio muy blindado. Por eso misiones como Artemis 2, que solo va a orbitar la Luna, tienen como objetivo medir bien esa radiación y probar sistemas de protección. ¿Y cómo proteges a la gente que viva allí meses o años? ¿Con trajes espaciales superpotentes? Los trajes ayudan para salir un rato, pero no bastan para vivir ahí. La solución principal es el blindaje pasivo, o sea, poner mucha masa entre los astronautas y el espacio. La estrategia que parece más viable y económica a largo plazo es usar el propio material lunar, el regolito. Construir bajo tierra.
O cubrir las bases con metros de polvo. Exactamente. Los hábitats permanentes seguramente tendrán que ser subterráneos, quizás aprovechando tubos de lava si los hay, o estructuras en la superficie, pero cubiertas con varios metros de regolito compactado. Eso implica desarrollar robots de construcción avanzados, sistemas de soporte vital totalmente cerrados y súper fiables. Una inversión inicial tremenda. Instalarse en la Luna es, básicamente, un desafío gigantesco de ingeniería de supervivencia. Y esta mezcla de potencial de recursos con desafíos técnicos y costos enormes nos lleva de cabeza a la política. La astropolítica parece que se está calentando ahora, que la Luna vuelve a ser protagonista. Definitivamente. El valor estratégico que se le ve al agua lunar como futuro combustible y la posibilidad, aunque todavía no confirmada, de encontrar tierras raras u otros minerales valiosos. Eso está moviendo a las naciones con capacidad espacial. Y a las que quieren tenerla, están posicionándose. Estamos viendo cómo surge una nueva arena para la competencia geopolítica y para proyectar influencia. Las mismas dinámicas de poder de siempre, pero en un escenario nuevo, extraterrestre. En gran medida, sí. Las potencias buscan asegurarse el acceso a recursos, establecer normas que les convengan, formar alianzas. Y todo esto pasa con un marco legal internacional que muchos ven como insuficiente para regular esta nueva etapa de exploración y, de posible explotación espacial. ¿Qué dice exactamente la ley ahora? El Tratado del Espacio de 1967 es la base, ¿no? Lo es. Ese tratado es la piedra angular. Dice cosas fundamentales, como que ningún país puede apropiarse de cuerpos celestes. O sea, nadie puede reclamar la Luna como suya. Pero es bastante ambiguo sobre la extracción y el uso de los recursos lunares, especialmente si lo hacen empresas privadas o incluso operaciones comerciales de agencias estatales. Se puede sacar hielo, procesarlo y venderlo como combustible. ¿Con qué reglas? ¿Quién da los permisos? Hay una preocupación real que expresan juristas y analistas de que este vacío o esta ambigüedad lleven a una especie de fiebre del oro en la Luna y que se repitan los patrones de extractivismo exacerbado que hemos visto aquí. Eso podría generar conflictos por las zonas más ricas, dañar el entorno lunar de forma irreparable y crear un sistema donde solo unos pocos se beneficien. Y en este contexto entran los acuerdos Artemisa, que impulsa a Estados Unidos con la NASA. Correcto. Son un intento de poner sobre la mesa un conjunto de principios y buenas prácticas para explorar y usar la Luna y otros sitios dentro del programa Artemis. Es importante entender que no son un tratado internacional negociado en la ONU. Son acuerdos bilaterales que EU firma uno a uno con cada país socio que se une al programa. Ya hay como 30 firmantes, desde potencias espaciales hasta países que están empezando en esto, incluyendo algunos de Latinoamérica, como Perú. ¿Y qué dicen en concreto esos acuerdos? Proponen principios como ser transparentes en las misiones, que los sistemas sean compatibles entre sí, ayudar en emergencias, publicar los datos científicos y, muy importante, tocan directamente el tema del uso de recursos espaciales. Dicen que es compatible con el Tratado del Espacio y la creación de zonas de seguridad alrededor de las operaciones para evitar interferencias. Suena razonable en principio, pero ¿cuál es la crítica o el riesgo que se ve? La preocupación principal es que, como son acuerdos impulsados por un bloque específico de países y no un marco universalmente negociado, puedan fragmentar la gobernanza del espacio. Podrían crear, en la práctica, un régimen de normas para explotar recursos que no tenga el consenso de todos, especialmente de potencias importantes como China o Rusia, que no los han firmado. Podría generar una división, ¿no? Entre los países que siguen las reglas Artemisa y los que no, y complicar la cooperación en el futuro. Ese es el riesgo, que en lugar de reforzar un marco legal global y multilateral para gestionar el espacio como patrimonio de todos, de forma sostenible, se creen normativas paralelas que profundicen las divisiones geopolíticas allá arriba. Mientras tanto, el programa Artemis de NASA sigue adelante como la hoja de ruta operativa. Artemis II se prepara para orbitar la Luna con astronautas por primera vez en 50 años. Y Artemis III planea el primer alunizaje humano de este siglo, poniendo las bases para esa presencia a largo plazo. Bueno, hemos recorrido bastante en esta charla.
Desde ese nacimiento violento de la Luna, que paradójicamente nos dio estabilidad para la vida, pasando por su baile gravitatorio con la Tierra que marca nuestros días y mareas, y recordando cómo sus eclipses nos ayudaron a entender el universo mismo. Y ahora, la Luna se proyecta como nuestro próximo gran horizonte, un destino lleno de promesas estratégicas, recursos, conocimiento científico, quizás hasta una garantía para la supervivencia de la especie. Pero al mismo tiempo lleno de desafíos técnicos y ambientales tremendos. El agua escasa, la radiación mortal, la dificultad de construir y vivir allí. Y cada vez más se ve como un nuevo tablero para la competencia geopolítica, lo que subraya la urgencia de tener reglas claras y aceptadas por todos. En resumen, la Luna fue, es y será fundamental para la Tierra como la conocemos. Nuestro futuro allí, sea como puesto avanzado o como segundo hogar, depende de superar barreras tecnológicas enormes. Especialmente, usar bien los recursos locales como el agua y desarrollar blindajes efectivos contra la radiación. Pero, como pasa a menudo en las grandes empresas humanas, el desafío más complejo podría no ser técnico, sino político y ético. ¿Cómo gestionamos nuestra llegada y nuestras actividades allá? Y con esto dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan. Frente a esta ambigüedad legal sobre cómo usar los recursos y el riesgo real de repetir en la Luna los errores del extractivismo y la competencia sin freno que hemos visto en la Tierra, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro regreso a la Luna sea un ejemplo de colaboración internacional para el beneficio y la supervivencia de toda la humanidad? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre los intereses nacionales y comerciales, que son legítimos, y preservar el espacio como patrimonio común antes de que la carrera por los recursos sea más fuerte que la cooperación? La respuesta exige, casi seguro, una acción diplomática coordinada y desarrollar rápido una regulación internacional robusta y justa. El reloj cósmico, en este sentido, ya está corriendo.